Entonces, este es uno de un examen, me acuerdo, desde hace 5 o 4 años que he resuelto. Entonces, mil disculpas. Para ello, nosotros vamos a leer el enunciado. Igual es un ejercicio a compresión. Es un perfil angular que está siendo sometido a una carga axial. Mil disculpas. Y este indica lo siguiente. Verificar que el perfil angular... Aquí está. Verificar que el perfil angular L8 por 4 por 7/16 es suficiente para soportar una carga muerta de 30 kilonewtons, una carga viva de 90 kilonewtons a compresión simple. Considere que el angular cumple todos los requisitos o con los requisitos de la sección E5 y forma parte de una armadura plana conectada del lado largo con 2 pernos por lado. El acero es ASTM a 572 grados 50. Bien. Siguiendo la náutica del ejercicio, nosotros nuevamente identificamos qué podemos sacar del mismo, o sea, qué datos. Antes que prosiga, me voy a preguntarles, ¿se está escuchando? ¿Se está viendo? ¿Podemos proseguir? Sí. Ya. Entonces proseguimos. Vamos a identificar los datos de cada uno de estos de este ejercicio, en los cuales nos indica que el perfil es un angular L8 por 4 por 7/16. Entonces vamos a dibujar aquí en la pantalla blanca y el perfil angular tiene esta geometría. Bien, este perfil angular como tal indica que es un angular de 8 pulgadas por 4 pulgadas y por 7/16. Entonces las virtudes del perfil angular es que solamente tienen alas, no hay alma en esto porque son elementos no rigidizados. El espesor del angular es constante en las dos alas. 7/16. El espesor es constante en ambas alas. Ahora, hay algunos perfiles angulares que tienen alas iguales y alas desiguales. Entonces, los de alas iguales indican que el tamaño de sus alas o de sus patines también, en este caso se llaman alas, ¿ya? Van a ser del mismo tamaño. Y el de alas desiguales obviamente van a ser de diferentes tamaños. Entonces, ¿cómo se los denomina estos? Se los denomina como ala larga, al de tamaño más grande, y ala corta, al de tamaño más delgado. Este perfil es un perfil de catálogo. Y este perfil de catálogo tiene sus propiedades geométricas en el manual de la norma. Entonces yo agarro, vengo aquí y mi norma está aquí. Aquí lo voy a cerrar. ¿Dónde está? Aquí. Entonces el manual de la norma aquí está, aquí está. El angular tiene estas propiedades. Ahora, ¿qué de complicado tiene resolver esta clase de ejercicios o hacer el diseño con esta clase de ejercicios? Este es un perfil que se usa bastante en el tema de rigidizadores para disipadores sísmicos a veces. En cerchas también, como indica el enunciado. Entonces, el perfil es este de aquí. 8 por 4 por 7/16. Lo voy a... ¿Dónde está? Resaltar.
y sus propiedades van a ir variando. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos netamente en la gráfica del perfil, este perfil, si se acuerdan de RESIS-2, es un perfil asimétrico, ¿verdad? Porque sus ejes principales no coinciden con sus ejes centroidales o con sus ejes geométricos o ejes ortogonales. Hay que hacer una rotación de ejes principales los ejes geométricos para conocer cuáles son los ejes principales. Y en función a eso recién calculamos las propiedades geométricas. En este caso, como son perfiles de catálogo, evitamos hacer eso. En algún caso, ustedes tal vez van a tener que calcular todas esas propiedades y es necesario acordarse de RESIS-2. Entonces, cuando hablamos de los ejes geométricos, cachito, esto lo tengo que apagar. Hablamos de los ejes X y el eje Y. Entonces, respecto a los ejes geométricos, el eje X tiene obviamente sus propiedades geométricas, módulo de elasticidad, inercia, módulo elástico, radio de giro, distancia al centroide respecto a la parte vertical, módulo plástico para el análisis por flexión y la distancia al centro geométrico plástico, ¿no? Esto es una propiedad para el diseño por flexión cuando hacemos en angulares. Mientras que respecto al eje Y está su continuación en la siguiente hoja. Aquí está. Esto igual nuevamente lo voy a resaltar. Ahora sí. Qué raro, no me deja. Bien. Todo lo que he marcado tiene las mismas propiedades tanto para el eje Y como para el eje Z. Y el eje Z obviamente es el eje de los ejes principales rotados. Entonces este eje Z es el eje débil, ¿no? Que usualmente suele fallar respecto a este, ¿no? El eje W, cuando nosotros hacemos la rotación de ejes, es el eje fuerte, que llegaría a ser este de aquí. Y este es el Z, para el angular. Y el eje X lo vuelvo a poner aquí. Y el eje Y lo pongo aquí. Entonces, bajo la gráfica que nos ofrece el manual, nosotros vamos a poder conocer esas propiedades. Aquí tenemos el peso propio, tenemos el área y este ángulo que nos da, este tangente de alfa, es el valor angular para la rotación del perfil para conocer sus propiedades geométricas, ¿no? ¿Se acuerdan que hacíamos cosenos directores, senos directores igual para hacer esta rotación de ejes? Aquí está ese valor. Ahora, si se fijan, aquí yo tengo un valor unitario. O sea, porque la tangente de alfa es 90, perdón, es 1 en notación de radianes. Entonces, el tangente de alfa es 45 grados. Aquí la rotación es 45 grados porque el perfil tiene alas iguales, 8 y 8. Y fíjense que cuando tiene alas desiguales, la rotación de ejes va cambiando. Esto está en radianes por si acaso. Entonces, si ustedes quieren hacer la conversión, en grados sexagesimales, van a tener que convertir esto a grados. Bien, con ese preámbulo igual indicado, ya sabemos cómo es un perfil angular, qué propiedades tiene y demás. Y nos indica que este perfil tiene que soportar una carga muerta de 30 kilonewtons, que es algo que hemos visto hace rato, y una carga viva de 90. Entonces hay una combinación de carga crítica, ¿no? 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva, que va a ser la más considerable, a compresión simple. Entonces quiere decir que esto solamente va a trabajar esfuerzos por compresión. Bien. Considere que el angular cumple los requisitos de la sección E5. Esto les voy a indicar ahora. Obviamente, cuando no cumplen estas condiciones, el ejercicio va tomando cierta complicación de solución, por lo cual es algo que
usualmente no nos lleva bastante tiempo. El ingeniero, para su efecto, me ha dicho que no consideremos ese caso, sino que cumpla todos estos requisitos del E5, que los ejes principales no sean considerados en este caso, solo los geométricos. Y a su vez esto indica que forma parte de una armadura plana conectada del lado largo con 2 pernos por lado del extremo. Entonces el acero igual indica que es un A572 grado 50. Es el mismo que el anterior. La solución es casi la misma, solamente ahora se trata de un perfil angular. ¿Qué datos nosotros tenemos? Los datos que tenemos obviamente son de la resistencia del material, de las cargas muertas, la longitud del miembro para ver la esbeltez, el módulo de elasticidad del acero y las propiedades geométricas del perfil. Tanto en inercia, módulo elástico, radio de giro en X, aquí este Z y Y, tus módulos plásticos, que no nos va a servir mucho, y la inercia polar, como también la constante de alabeo para los 2 ejes geométricos, que es lo que vamos a usar, y para el eje principal, que como dato nos piden en algún cálculo. Entonces ya sé cómo identificar estas propiedades geométricas del perfil, por lo tanto empiezo a solucionar o a resolver el ejercicio. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Ya, creo que no. Entonces proseguimos. Nos vamos a ir al capítulo de 5. Obviamente el enunciado nos indica que este cumple todos los requisitos de esa sección del capítulo. No, aquí yo he remarcado con eso. Dice que la condición del ejercicio nos dice que cumple los 5 requerimientos para para despreciar los efectos de la excentricidad. Entonces, cuando no cumple estos requisitos, necesariamente nosotros hay que aplicar el método de los ejes principales, ¿no? Hay que hacer la rotación de los ejes y ahí se complica el enunciado. Vuelvo a mis especificaciones, me voy al capítulo 5 y vamos a ir leyendo uno por uno cada uno de estos casos. Entonces, el E5 a mí me indica que es la sección de los miembros a compresión de angulares simples. La resistencia nominal P sub n de los angulares simples para los momentos basados en los estados límites por pandeo por flexión, de acuerdo a la sección E3 o la sección E7, es aplicable en este caso. O sea, quiere decir que yo puedo usar paralelo a eso la sección E3, que era el pandeo flexional, y en caso de que no cumpla las esbelteces de los elementos, utilice el pandeo local, que es el E7. El pandeo flexotorsional, que está de acuerdo a la sección E4, no debe ser considerada siempre y cuando la relación ancho sobre espesor sea menor a este valor, que es 0,71 por la raíz de E sobre FY. Para considerar los efectos de excentricidad en perfiles angulares o estos que no se consideren, el miembro debe ser evaluado por la fuerza axialmente en función a la esbeltez efectiva o a la relación o ratio de esbeltez efectiva de la sección E5A o E5B, provistos en los siguientes requerimientos, ¿no? Entonces, ya con esto indicado, lo primero que podemos identificar es de que para no considerar el pandeo flexo torsional, ahorita vamos a ver por qué no tendríamos que cumplir esta condición. La vamos a revisar si es que cumplimos o no. Y en caso de que no, hacemos
el pandeo flexo-torsional. Y para hacer el pandeo flexo-torsional es algo que se complica bastante. Es el inciso C de la sección E4. Y aquí indica, ¿no? Para perfiles no simétricos, donde el centro de corte no coincide con el centro de gravedad. El esfuerzo de Euler, que es lo que prácticamente tratamos de encontrar en todos los incisos, está en función a esta ecuación cúbica. Entonces, si se fijan, hay que resolver una ecuación de tercer grado, donde nosotros vamos a multiplicar esto, por esto, y hay que calcular los esfuerzos respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al eje Z, y hacer una serie de combinaciones, donde si yo no conozco sus propiedades geométricas o es un perfil armado, esto ya se va complicando, ¿no? Porque este X sub 0 y el Y sub 0 es la distancia al centro de gravedad de corte, que no siempre coincide con el centro de gravedad de la sección. Digamos, aquí está el centro de gravedad, CG, y si es un perfil asimétrico o de alas desiguales, mejor dicho, su centro de gravedad de corte, su centro de corte tiene una cierta excentricidad. Entonces, al generar esta excentricidad, que es esta distancia de aquí, va a generar que el perfil, aparte de flectarse o flexionarse, se tuerza. Entonces va a generar esfuerzos de otro tipo. Entonces esta de aquí va a ser su distancia al centro de gravedad de corte. Y el cálculo de eso es bastante complejo. Yo tampoco conozco tan bien, pero las veces que he podido resolver esto así, se me ha complicado mucho, porque hay que utilizar funciones matemáticas bastante complejas. Entonces, tratamos en el diseño de evitar estar en este rango. Bien. Primera premisa, ¿no? Del capítulo 5. ¿Cuál es la segunda premisa? La segunda premisa es verificar de que estas 5 condiciones que te pone el reglamento sean cumplidas. Vamos a leer una por una, pero obviamente el ejercicio nos indica que estas condiciones te van a cumplir a cabalidad. Y si no cumple una de estas, hay que saltar al capítulo H. Y el capítulo H indica que hay que hacer esfuerzos combinados. Y les prometo que eso es bastante tedioso, esa solución, pero no es difícil, solo es más larguito. Entonces, en este caso, la primera condición es de que el miembro sea cargado totalmente a compresión, de punta a punta. ¿Qué quiere decir? De que el perfil no tenga cargas transversales intermedias, solamente sean cargas axiales de compresión en el ala que está siendo analizada, ¿no? Porque la fuerza solo se aplica al ala que está conectada. Segunda condición, todos los miembros deben, o por lo menos los miembros que están siendo conectados por soldadura o por pernos, tienen que estar mínimamente con 2 tornillos o 2 pernos. O en su defecto, tengo este perfil angular. Y si voy a conectar con pernos, tiene que estar conectado esto por lo menos con 2 pernos. Aquí uno y en el sentido longitudinal. Y aquí el otrito. Disculpen que el gráfico no se entienda bien. Y en caso de que sea soldadura, la parte que esté conectada tiene que estar todito. Toda esa ala. Tercera condición, que coincidentemente se relaciona con la primera. No debe existir cargas transversales, porque esas cargas transversales me van a generar
esfuerzos combinados, o sea, esfuerzos por flexión, no por flexión o pandeo por compresión. Cuarto caso, o cuarta consideración, que la esbeltez LC sobre R, ya hemos definido hace rato, debe ser menor a las 200 unidades. Y por consiguiente, cuando se tiene angulares de alas desiguales, el ratio o relación entre el ala larga y el ala corta debe ser menor a 1,7. Entonces, si yo tengo este perfil, nos daremos el ejemplo. El ala larga vale 8, el ala corta vale 4. ¿Cuánto sale esto? 2. Como sale 2, quiere decir de que yo ya no estoy cumpliendo con este caso o con esta consideración número 5. Por consiguiente, al no cumplir eso, yo tengo que aplicar lo indicado en el capítulo H, esfuerzos combinados. Y esos esfuerzos combinados, para darles un preámbulo o un pantallazo que si es que algún rato lo ven o les interesa, ustedes van a tener su perfil angular y tienen que calcular los esfuerzos respecto a los ejes principales en 3 puntos críticos. En este punto A, en este punto B y en este punto C. Igual que en resistencia a materiales. Cuando intervienen fuerzas transversales me va a generar esfuerzos por flexión. Entonces, esta parte de aquí se va a comprimir respecto al eje X o respecto al eje fuerte y respecto al eje débil se va a traccionar. Entonces hay que hacer esa combinación de esfuerzos combinados. Valga la redundancia, ¿no? En este caso, como indica de que cumple estos 5 casos, consideraciones, a pesar de que no estoy cumpliendo este quinto o esta quinta consideración, entonces yo debo hacer el procedimiento que corresponde. Pero como en este caso me indica que sí, entonces voy a hacer caso nomás a lo que me indica el ejercicio. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Necesariamente tenemos que entender bien esto que les estoy explicando, porque si no entendemos, no sé si el ingeniero que resuelve este ejercicio debe ser por algo. Entonces, si tienen dudas, háganmelas saber. Pero como están callados, yo estoy asumiendo de que todo está claro. ¿Ya? Entonces, proseguimos. Bien. Para hacer la solución de esto, nosotros tenemos que basarnos en la sección 5A1, ¿no? Y para estar en la sección 5A1, que es este E5A1, hay que leer, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica? Para angulares. Y ahora sí. Para angulares con miembros individuales, o sea, que no están conectadas que están conectadas en armaduras, truces es armaduras o cerches planas, con el alma o con la parte conectada adyacente al miembro donde se está aplicando la fuerza, con una placa de anclaje, en este caso, a ver, se los voy a dibujar para que se entienda. Quiere decir que yo tengo una armadura plana, una cercha. Quiere decir que esta diagonal de aquí, digamos, está conectado con una placa de anclaje respecto a un ala. Si eso está conectado en ambos extremos, para perfiles de alas iguales o alas desiguales que estén conectadas en el ala larga, nosotros tenemos que ver qué consideraciones vamos a usar para calcular la esbeltez del elemento. Entonces esa esbeltez
va a ser definida con esta relación. La longitud por el radio de giro en A. Este radio de giro en A es el radio de giro respecto al eje geométrico paralelo al lado conectado o al ala conectada. Y el radio de giro en Z obviamente es el radio de giro respecto al eje menor, el eje principal. No, aquí nos indica todo eso. Entonces, si yo estoy conectando el ala larga, el radio de giro en A o el R sub A va a ser el eje geométrico del eje paralelo al lado conectado. Entonces, el lado conectado va a ser, si es este lado conectado, es este lado largo, así con dos pernos, el eje paralelo al ala conectada va a ser el eje Y. Entonces, el radio de giro respecto al eje Y va a ser nuestro R sub A. Y ese R sub A, como hemos definido, va a ser el RY, ¿verdad? Entonces, hacemos el cálculo correspondiente. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, definimos. Si la esbeltez es menor a 80, usamos este caso. En caso de que sea mayor, usamos el siguiente. Entonces, vamos a hacer la correspondiente relación, ¿no? La esbeltez obviamente va a ser la longitud efectiva por el radio de giro. En este caso, para cuando se trata de angulares, el valor de K casi siempre va a valer 1, a menos que el enunciado les indique algo diferente. Entonces, E sobre R sub A ya hemos definido que es el R sub A y el R es la longitud. Dice que si es menor o igual a 80, nosotros vamos a usar esta ecuación. En caso contrario, usamos la siguiente. Voy a ver cuánto es la longitud o cuánto es la esbeltez respecto al radio de giro en el eje principal. Y esto me indica que es 108. Como 108 es mayor a 80, el 108 es mayor a 80, entonces yo voy a usar esta ecuación de aquí para calcular la esbeltez. Entonces, agarro esto, voy a hacer a un ladito la ecuación. Y esto me indica que es 167. Obviamente corroboro con este valor. A su vez, esta esbeltez nueva que he calculado, que es esta de aquí, debe ser verificada con la esbeltez límite que indica la misma sección, ¿no? Que tiene que ser menor a 200 unidades. Cumple con esta condición, por lo tanto, podemos seguir con las verificaciones del perfil. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No. Facilito, ¿no? No está muy complicado. Una vez que ya hemos verificado esto, nosotros hay que hacer las verificaciones de los componentes o de los elementos esbeltos. Entonces, ya sabemos los elementos esbeltos, ¿verdad? Y los elementos esbeltos, para ver si el ala es esbelta o no esbelta, ya sabemos qué tablita usar, ¿verdad? Es la B41A. Entonces, en un perfil angular, nosotros hay que definir si es que estamos en el caso 1, caso 2, caso 3 o el caso hasta el caso 9, ¿no? Sabemos que el perfil angular tiene elementos no rigidizados, ¿verdad? Entonces, netamente hay que ver si estamos en el caso 1 hasta el caso 4. Para nosotros, el caso a analizar es el caso 3. Habla de alas de los angulares simples, alas de los angulares dobles con separación.
Y habla de otros elementos no rigidizados, ¿no? Como estas secciones tipo cruz. Entonces, si nos fijamos, nuestro caso es este de aquí, ¿verdad? Entonces, para calcular la esbeltez del elemento como tal, nosotros tenemos que hacer la relación tanto para el ala larga como para el ala corta. El largo del ala larga sobre el espesor del perfil. Y este valor no tiene que ser menor, o tiene que ser menor o igual para despreciar el pandeo local. En caso de que sea mayor, se considera el pandeo local. Bien. Entonces, esta relación límite es 0,45 el módulo de elasticidad sobre el esfuerzo de fluencia. Bien, tenemos aquí este resumen. Esto es de la norma anterior del 2016, pero si se dan cuenta no cambia nada. El espesor del perfil hemos definido que es 7/16 y para el ala larga es 8 pulgadas y el ala corta es 4. Yo le he puesto los subíndices L y C para definir eso. Entonces, la relación de esbeltez para el ala larga es 8 sobre 7/16 y me sale este valor. Mientras que para el ala corta yo tengo 4 sobre 7/16 y me sale este valor que es 9,143. El límite de esbeltez para el ala, que es lambda sub R, yo le propongo el F si quiero, pero en este caso es indiferente, ¿no? Puedo hacerlo de esta manera. Tengo que comparar para el ala corta y para el ala larga. Entonces, para el ala corta, perdón, para el ala larga, vamos a empezar con este de este lado. Me indica que yo tengo una esbeltez de 18 unidades y el límite es 10. Entonces, como no cumple esta condición, me va a indicar de que existe pandeo local en el ala larga. Verificaremos si es que en el ala corta existe. 9 contra 10 obviamente es menor en el ala corta la esbeltez, por lo tanto no va a existir pandeo local. Pero como uno de estos elementos cumple con esa condición de esbeltez, o sea, es más esbelto que el límite, todo el perfil va a sufrir pandeo local, pero obviamente la reducción solo va a ser en el ala larga, perdón. Bien. Una vez que ya hemos calculado eso, nosotros vamos a empezar a hacer la verificación de los estados límites. Pero, para ver si es que existe pandeo flexo-torsional, nosotros vamos a hacer una verificación, ¿no? Primero seguiremos con el pandeo flexional. El pandeo flexional, aquí esto ya es Fn, con el anterior es F crítico. Fn, ¿dónde está? Por aquí ya se ha debido perder esto. Entonces seguimos con el pandeo flexional. Y el pandeo flexional, que es el E3, solamente hay que calcular el esfuerzo de Euler, que ya conocemos la esbeltez, que era 180 y algo, y corroboramos, ¿no? Que el esfuerzo de Euler salga de esta ecuación. Con esta ecuación del esfuerzo de Euler, verificamos si estamos dentro de la columna inelástica, el comportamiento, o estamos dentro de la columna elástica. Y obviamente aquí el límite es la esbeltez. Es el LC sobre R. Aquí está la esbeltez y aquí está el esfuerzo nominal, ¿no? Aquí estamos en el rango inelástico y aquí estamos en el rango elástico. Ya sabemos cómo calcular eso. Nos vamos a la planillita. El esfuerzo de Euler es esto de aquí. Y verificamos, ¿no? Si es menor a 471, usamos esto, ¿no? Que es el rango inelástico. Si es mayor, usamos esto de aquí.
Obviamente esta columna está dentro del rango elástico porque esto es mayor o es menor a los 180 que hemos calculado anteriormente. 167, miento. 167. Como es menor, usamos esta ecuación de aquí. Entonces, agarro y verifico, ¿no? Que me sale 8,952. Entonces, yo uso la ecuación de abajo. Bien. Ahora, para verificar si es que vamos a usar el pandeo torsional o flexo torsional, hay que verificar una condición, ¿no? Por más de que tengamos esbeltez en un elemento, eso es solo para el pandeo local. Volvemos a la sección de 5. Y para despreciar el pandeo torsional o flexo torsional, nosotros tenemos que verificar esta relación. Que la esbeltez, tanto del ala larga como del ala corta, cumplan con esta condición. Obviamente el más crítico va a ser el del ala larga. Entonces solamente voy a hacer la verificación con el ala larga. Si cumple el ala larga, entonces obviamente cumple el ala corta. Esto de aquí me daba 11. ¿Cuánto era? 18, perdón. Y esta relación de aquí abajito le voy a poner, me da 17. Entonces, como me da mayor a 17, yo tengo que considerar el pandeo de Euler. Entonces, sí o sí tendría que considerar el pandeo flexo torsional. Y para hacer el pandeo flexo torsional, necesariamente tengo que aplicar esta ecuación cúbica. Entonces, para aplicar esa ecuación cúbica, necesito conocer los centros de corte del perfil, que es el X sub 0 y el Y sub 0. Bien. A ver aquí qué he puesto esta vez. Sí, aquí no he resuelto eso porque nos hemos complicado bastante. Listo. Vamos a poner un enunciado. Para este caso, no consideraremos el pandeo flexo torsional. A ver, veremos para hacer un ratito. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí agarro. ¿Dónde está? Aquí está. Perfil. 84. Aquí estamos. Y lo que necesitamos son las distancias al centro de corte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí estaba. El centro de corte, aquí están sus propiedades. El XP y el Y sub P. ¿Dónde estamos? A ver, aquí.
no hay aquí esto. Es bien complicadito hallar el centro de corte. Bien. En este caso, como les digo, vamos a obviar ese paso, pero como tal les voy a dar las pautas, ¿ya? Es que para calcular es una ecuación bien larga que nos va a tomar casi toda la noche. Bien, entonces aquí las únicas variables fuertes son el x0 y el y sub 0. Perdón, x0 y y sub 0, ¿no? Que es la distancia al centro de corte respecto, ¿dónde estamos? Aquí, respecto al centro de gravedad. Entonces, como les dije, el centro de gravedad no coincide con el centro de corte en los perfiles de alas desiguales. Entonces, esa excentricidad de aquí hay que calcularla, que es el E sub 0, pero obviamente el ángulo de rotación varía en función a la distancia del ala larga, o sea, del ala más desigual. Por eso es un poco complicadito. Como en este caso les dije, vamos a omitir ese cálculo por la complejidad del cálculo del centro de corte. Les voy a dar las pautas para que ustedes resuelvan esto. Entonces, esto es un valor numérico, esto también, esto igual, este R sub 0 también, esto también, esto, y obviamente esto que es lo complicado de calcular, porque como les dije, al final será una ecuación de tercer grado. Bien, empezaremos con el esfuerzo de Euler en X. El esfuerzo de Euler en X, como aquí está su ecuación, es igual que la anterior, solo que aquí hay que poner la esbeltez respecto al eje X. FEY, esfuerzo de Euler respecto al eje Y, respecto el radio de giro respecto al eje Y, y el esfuerzo de Euler respecto al eje Z toma en cuenta consideraciones de los esfuerzos torsionales, ¿no? Porque este es un análisis de pandeo flexo-torsional. Módulo de elasticidad conocemos, coeficiente de labeo conocemos, obviamente como es un perfil de catálogo tiene sus valores, módulo transversal conocemos, coeficiente o inercia polar también conocemos que es un dato, el LCZ es la longitud del perfil, obviamente el KZ va a valer 1, el área gruesa conocemos y este R sub O es el radio de giro torsional. Ese radio de giro torsional, aquí abajito les da la ecuación para calcular. Y obviamente esto está relacionado con el centro de gravedad pero el centro de corte. Pero como es un perfil de catálogo, aquí están los valores. ¿Dónde está? Aquí. R sub 0. Aquí está. Entonces esto lo elevan al cuadrado. Luego, ¿qué valor más necesitamos conocer? Bueno, el R sub 0 ya les he hecho cómo calcular, ¿no? Con esto, pero en este caso, como es un perfil de catálogo, ya tenemos. Reemplazamos los valores y se vuelve una ecuación cúbica. De esa ecuación cúbica, como van a tener 3 resultados, nosotros vamos a escoger el que tiene menor valor. Y el que tiene menor valor va a ser el esfuerzo de Euler. Una vez calculado ese esfuerzo de Euler, nosotros vamos a aplicar en esta ecuación para calcular el esfuerzo nominal, pero con esta ecuación de aquí arribita, nuevamente comparamos y aplicamos el criterio de diseño. No sé si ahí tienen alguna duda o alguna pregunta. No, ninguna. Solo sería ese detalle del cálculo del centro de corte. Se los voy a realizar a mano
y les voy a pasar al grupo. Ya ese es el compromiso ahorita que tengo con ustedes para indicarles el cálculo de eso. Bien, una vez que ya tenemos todo resuelto, ¿dónde está? Aquí. Todo resuelto, nosotros vamos a venir a la parte de la sección E7. Y en la sección E7, nosotros hay que ver si es que vamos a usar el pandeo local o no, ¿verdad? Porque para esto nosotros hay que definir. Si el elemento esbelto cumple con esta condición o cumple con esta otra. Bien, ya tenemos la esbeltez a la larga, tenemos la esbeltez límite y hay que multiplicarle por esto. Entonces, la esbeltez de la larga, que era 18, se multiplica por 10 y por esta relación de aquí, ¿verdad? Por esta raíz. Esto y lo voy a hacer a un ladito para ver el resultado y me sale 25. Entonces, como esto es 25 y esto era 18, aquí arribita teníamos, acuérdense, 18, no va a ser considerado el pandeo local. ¿Por qué no va a ser considerado? Porque no va a incidir en nada ese criterio. Entonces, las dimensiones efectivas se mantienen con el mismo valor que la dimensión total del ala que estaba sufriendo pandeo local. Entonces, dado el caso, el área va a seguir siendo la misma. ¿Cuánto hemos puesto en nuestra área? El área hemos puesto, a ver, aquí no hemos puesto. Ya, el área creo que estaba aquí abajo. El área es 5,11. Vamos a verificar en esto. Y el área es, ahí puta. Área 5,11 pulgadas cuadradas. 5,11, el factor de minoración de resistencia es 0,9 y el esfuerzo nominal que nosotros hemos calculado anteriormente, que tendríamos que comparar, como les dije, con el pandeo flexo-torsional y multiplicamos por el área que hemos puesto aquí, ¿no? Que esto lo voy a poner área gruesa. Qué raro. Ahora sí. Y me indica que la capacidad de este perfil es de 41,17 kilolibras. Como les había mencionado, la combinación gobernante en su mayoría de casos cuando hagan cargas muertas y cargas vivas va a ser esta de aquí. Pero si quieren podemos comparar. Esto aquí lo borro. P1 y este va a ser P2. 1,4 de la carga muerta. Y obviamente sabemos que la combinación gobernante siempre es esta de aquí, en su mayoría de los casos. Esto es el máximo de P1 y P2. 40, ¿no? Y verificamos la relación demanda-capacidad, ¿no? Que es lo que nos indica el ejercicio. Si es que cumple esto o no. Para ver si cumple o no, hacemos esta relación demanda-capacidad. Trabaja 40,47 kilolibras y el perfil resiste 41. Les indicaba, ¿no? Si la relación es menor a 1, el perfil cumple. En caso de que no, el perfil falla. Aquí le voy a borrar esto y le voy a poner perfil falla. Bien. Como ya he hecho todo esto, prácticamente el caso de perfiles angulares, cumpliendo las condiciones del capítulo E5, que es esto de aquí, tendríamos ya acabado casi todo lo que es
miembros sometidos a esfuerzos por compresión. Lo único que les faltaría ver con el INGE, me indicó, es esto de los miembros armados. Esto es bien interesante, es bien bonito, prestenle atención. Es igual que lo de Resis 2 cuando hacíamos, ¿no ve? Entramados con angulares en las esquinitas y los uníamos con placas. Solo que ahora aquí va a ser con un reglamento. Así, ¿no ve? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Han visto que es facilito esto, ¿no? Ahora el otro caso del E5 es este de aquí. Cuando los angulares están conectados a las almas de miembros tipo cajón en armaduras espaciales o tridimensionales con el alma adyacente del miembro unido en el mismo lugar bajo una placa en el cordón, ¿verdad? O sea, en la parte del cordón inferior o el cordón superior. Y obviamente aquí, si las alas son iguales o desiguales, donde el ala larga está conectada, y aquí abajo, si el ala no está conectada y cumple esas condiciones, ¿no? Donde la relación es menor o no 7 y está conectada en el ala corta, donde la esbeltez cumple estos dos casos, ¿no? El E5.3 y el E5.4 que están arriba. Hay que añadirle esta relación. 6 por la relación del ancho del ala larga por el ancho sobre el ancho del ala corta al cuadrado menos 1. Y la esbeltez del ala corta no debe superar esta relación, ¿no? 0.82 dl por el radio de giro en Z. Entonces, si se fijan, netamente es agarrar, saber inglés e interpretar todo esto. ¿Verdad? No hay mucha complicación porque después todo es fórmula, 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 fórmula y seguir tal cual está el reglamento. Lo único complicado, como era del ejercicio anterior, era el cálculo de las propiedades geométricas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Está todo claro? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas? No necesariamente de esto, tal vez de algún tema que quieran avanzar con él. Su examen yo creo que va a ser ya en los siguientes días. No sé si lunes, no sé si martes, pero va a ser uno de estos días. Entonces, estén estudiando. Por eso les pregunto ahorita si tienen dudas o preguntas para que les pueda subsanar lo que deseen. Porque yo ya no paso clases con ustedes. O sea, hoy día ha sido una emergencia, lo cual me está haciendo pasar estas clases del INGE. ¿No tienen dudas? Todo claro, Inge. Ya. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Inge, una consulta. Dime. Cuando se tiene un perfil C conectado en sus alas, el X barra, ¿cómo sería el despacho de cortante? Ah, ya, cuando es tensión, ¿no ve? Sí, sí. Mira. Cuando es un perfil a tensión, el perfil tipo C rara vez se conecta en el ala. Rara vez. Porque es la parte más débil. En caso de que tú conectes el perfil C como en el ala, como está, bueno, hay aquí un ejemplo. Lo vuelves como este caso, un perfil angular. Y sacas una aproximación del resultado. O sea, me has ubicado, ¿no ve?
Sí, Porque cuando es esto, aquí sabes que lo partes a la mitad, ¿no ve? Y el perfil C se vuelve como un angular cuando conectas en el ala. Pero rara vez he visto que se conecta en el ala. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No sé cuántos están. ¿Podrías explicar bien esa parte de la diferencia de ejes locales y principales y cómo identificar el eje mayor y menor en una estructura? Ya. O sea, el Inge les tiene que explicar eso teóricamente. Pero yo, como les dije, les voy a dar un pantallazo. Ya. ¿Se acuerdan que en resistencia a materiales 2, cuando hacíamos sus figuras raras del ingeniero Merudia? Yo me acuerdo de esto, de sus exámenes, era la que siempre metía. Sacábamos los ejes centroidales respecto a unos ejes de referencia, ¿no ve? Por decir, el eje centroidal estaba, voy a hacer con verde, aquí. Casualmente coincide con el centro del perfil, ¿no ve? Aquí está tu eje X y aquí está tu eje Y. Pero obviamente, tú cuando ves esta sección, ¿qué de simétrico tiene? No tiene nada, ¿verdad? Entonces, para que tenga una simetría en cuanto a propiedades geométricas, es que se aplica el teorema o la teoría de los ejes principales. ¿Cómo? Yo tengo que agarrar y tengo que rotar los ejes respecto a un sentido. ¿Cómo voy a saber cuánto tengo que rotar? ¿Y cómo voy a saber cuál va a ser el eje principal mayor? ¿Y cuál va a ser el eje principal menor? Para ello yo calculaba la inercia respecto al eje X y calculaba la inercia respecto al eje Y. Hasta ahí no había donde perderse en Resis 2. Me daba un valor y me daba otro valor. Pero yo cómo identificaba si esto era un eje principal o estos ejes geométricos ortogonales o ejes geométricos eran los principales. Yo tenía que hacer el producto de inercias. Y ese producto de inercias era la sumatoria de las áreas por la excentricidad que existía en cada uno de los sentidos. Entonces, esta sección yo lo partía, ¿no? Esto era 1, 2 y 3. Entonces, este 1 tenía una distancia, o sea, respecto a estos ejes centroidales de verde, en X hacia la izquierda era negativo, hacia la derecha era positivo, respecto al Y, arriba positivo, abajo negativo. Entonces, del centro de esta sección 1, que era aquí, digamos, ¿cuánto tengo en Y? Entonces, así esa multiplicación, ¿no? El área ya sabíamos cómo calcular. Este X era lo complicado y ese Y también era lo complicado. Entonces, para el 1, en X, ¿cuánto era? Desde este centro hasta aquí. Tenía un valor. Y negativo, obviamente, ¿no ve? De aquí hacia aquí tenía otro valor, que también es negativo. Para este de aquí, obviamente esto como coincidía, entonces más 0, ¿no ve? Porque el área era el mismo, pero no había excentricidad. Mientras que para el de arriba era lo mismo que esto, solo que con signos positivos. Entonces, este negativo con este negativo dan positivo y esto te daba un valor mayor o igual a 0. Cuando el producto de inercias te daba negativo,
o te daba positivo pero diferente de cero, indicaba que no eran los ejes principales. Había que hacer la rotación, y esa rotación del ángulo era igual a tangente a la -1 de la diferencia de las inercias. Me acuerdo algo, no sé si alguien se acuerda bien, me corrige por favor. Sobre 2 veces el producto de inercias sobre 2. Me acuerdo de esta ecuación. Si esto te salía negativo, depende de tu sentido, ¿no ves? Te ibas hacia la izquierda, en sentido anterior. Si te salía positivo, te ibas hacia el sentido horario. Entonces eso te definía tu producto de inercia. Y para calcular las inercias principales, aplicabas el método del círculo de Moore. Que esto era 1 ix más y sobre 2 más, y el otro era con menos, aquí era raíz de la diferencia de esto al cuadrado más la inercia al cuadrado, el producto de inercias al cuadrado. Me acuerdo esto todavía. De esta manera se calculan los ejes principales. Pero en el caso de los perfiles angulares, aquí ya te indica. Entonces la rotación es siempre en este sentido, o sea, en sentido antihorario. Y el ángulo obviamente aquí te indica. Entonces este 0,542, a ver, aquí es 0,542 radianes. En grados, ¿cuánto es? No, esto en grados son 31 grados. Entonces tienes que rotar esto 31 grados hacia la izquierda. Ahora, obviamente, aquí te vas a dar cuenta de que tratas de ponerlo tu perfil. Tratas de ponerlo tu perfil del lado desigual o del lado largo para hacer esa rotación. Y siempre el eje débil va a ser este eje Z. Y el eje fuerte va a ser este de aquí, que es el W. Siempre es así, en estos perfiles de catálogo, por lo menos. Entonces, ¿se ha entendido o te vuelvo a explicar? Sí se entendió. Esa es la parte complicada de los angulares cuando trabajan en compresión y cuando trabajan en flexión. Por eso es de que es complicadito su cálculo, por lo tedioso, porque es acordarse de materias básicas. Oh, tenía un ejercicio de estos. Esto era lo que el Inge nos ha pasado. Cuando trabaja flexión, fíjense que es casi lo mismo, solo que aquí hacemos lo de Resist 2. Entonces, un poquito ya nos vamos complicando en el cálculo de todos estos. Y cada vez el ejercicio va siendo más largo y es más analítico, ¿no? En qué lados va a entrar momentos positivos, en qué lado momentos negativos. Las ecuaciones igual van siendo un poco más larguitas. Estos coeficientes igual hay que saber cuándo es positivo, cuándo es negativo. A veces es 0. Y así, y lo que les decía, ¿no? Cuando no cumplíamos esta condición. ¿Dónde estamos? Cuando no cumplíamos alguna de estas 5 condiciones, necesariamente nosotros teníamos que hacer esta interacción de esfuerzos o esfuerzos combinados. Y vean, así esto se complica y es larguito, no complicado, es largo. Y es saber dónde sumar y dónde restar. Entonces, angulares, fregadito es, pero cuando se simplifican los casos por cumplir algunos parámetros, como es el caso de este ejercicio,
Entonces se vuelve bastante sencillo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta igual. No, ninguna. ¿Alguien, aparte de Edgar? Yo creo que todos van a salir con 100 de su examen, por lo menos los 50 que están aquí, porque creo que son como 100. Puta, ni idea, creo que solo somos 60 personas, creo, en la materia, menos. En sus listas el Inge demostró que eran como 100 más o menos. Puta, como 40, yo creo que deben estar apurados, porque 50, 60 es la media que entra a las clases. Métanle ganas. La materia, como les dije, no es difícil. Se puede estudiar en las mañanitas si es que no están con 2 materias o algo. Pero nuevamente les reitero, es prácticamente nociones básicas de materias necesarias y básicas para la ingeniería, que son isostática, resistencia de materiales y física 2. Entonces, si dominan eso, esto va a ser fácil. Si no tienen dudas, preguntas, yo creo que aquí la paramos. Así yo creo que mañana el Inge va a pasar clases con ustedes y ahí él va a avanzar un poquito más o va a seguir haciendo ejercicios. ¿Dudas, preguntas? ¿Perdón? Pasados, Inge. Tal vez tuviera exámenes pasados. Tengo, pero pucha, son muy antiguos mis exámenes. Y como les iba mostrando, son ejercicios fáciles, pero son bastante analíticos, ¿no? Estos de maderas. Y esto es fácil, pero interpretar estos esfuerzos combinados en madera, mucha gente esas veces no ha podido. Aquí hay que hacer un descenso de carga básico, hay que hacer esfuerzos combinados, porque va a existir flexión en un eje X y en un eje Y, y aquí es una conexión, esto es resistencia a materiales. La cosa es que yo no les puedo pasar pues esto al grupo del Inge. Después aquí, este ejercicio era bonito porque había que calcular la capacidad para una rotación de 45 y de ahí ver cuál es la capacidad más grande para realizar este ángulo, ¿no? Si había un ángulo que te iba a resistir mejor que la rotación de 45 grados. Y obviamente aquí había que hacer la viga igual. Y la viga, si ustedes analizan, era una viga simplemente apoyada con un voladizo. Momentos básico. Esto era así y así. Obviamente el momento más crítico se iba a dar probablemente en el volado o en el tramo tercio. Después aquí era resolver una cercha, que este ejercicio casi siempre metía porque les ayudaba. Descenso de carga. Aquí era interesante ver cuántos puntales podían sacar de este ejercicio para esta losa. Y esta cercha que era demasiado fácil porque es simétrica y solo aquí tienes una carga. Diseñabas esto de aquí arriba, diseñabas esto de aquí abajo. Y la más crítica de las diagonales y las montantes eran esta de aquí, no, esta de aquí me olvidó. Era esta de aquí. Porque este de aquí se anula por la carga. Y era con angulares. Después, otro examen complicado. Creo que este era fácil. Esto es lo que hemos hecho ahorita. Y esto casi 50 veces han metido los exámenes y aún así seguían haciendo mal. Eso que yo he resuelto harto esto. Solo que ahora el Inge hacía variar
estos perfiles. Esto era un diseño del tirante a tracción y lo diseñaban a compresión. Esto para calcular la fuerza de este tirante eran calcular las reacciones de esta viga simplemente apoyada. Esto era Q por L sobre 2. La reacción obviamente iba a ser arriba, pero como como esta fuerza está trabajando hacia abajo, la fuerza que actuaba sobre este tirante era de tracción. Y ahí era donde todos la pelaban y lo hacían trabajar a compresión. Por eso les digo, lean, entiendan bien los ejercicios, no son ejercicios de otro mundo. A ver, este de aquí, este era fácil nomás. Diseñar la viga simplemente apoyada, es un ejercicio de maderas, bastante fácil. Esfuerzos combinados de acero, esto igual es larguito, pero es fácil. Esto van a ver para su segundo parcial. Y la viga mostrada, ya. A esta viga, esta fuerza que estaba actuando estaba esviajada. Tenía un ángulo que con cosenos directores ustedes tenían que descomponer. Iba a actuar esto así, esto iba a actuar así, y había que calcular la capacidad del perfil respecto al eje X y respecto al eje Y. O sea, el eje débil, eje fuerte. No era complicado, era larguito nomás esto. Ya les daba el perfil incluso. Después otro. Este era el segundo parcial. Estos esfuerzos combinados. O sea, si se fijan, son ejercicios de razonamiento más que ejercicios complicados. Aquí había que hacer un descenso de carga nomás para ver cuál era la fuerza que estaba actuando sobre esta columna. Obviamente sobre esta losa iba a tener las reacciones en estos 4 puntos. Y esto había que descomponer esto de aquí y esto obviamente aquí va a actuar como esto y con esta fuerza. Hacían esfuerzos combinados y ya tenían todo hecho. Aquí era una viga de madera bastante sencilla. Solo era verificar la máxima carga, porque ya tienen la geometría y todo. Este ejercicio de soldadura igual a repetir varias veces, es muy fácil. Al final de cuentas, esto es... Soldaduras es fácil, conexiones en acero es fácil. Y en madera esto igual era un regalo porque tenías que poner una placa. Y aquí te daba 4 pernitos. Y con eso ya está. Luego, este de aquí era facilito nomás. Solo había que hacer diagrama de corte para esta carga. Y aparte había que hacer esfuerzos combinados para la viga. El diagrama de corte era para las conexiones que había aquí. Luego vean, el mismo ejercicio del anterior se repite. Una conexión bastante sencillita. Y un ejercicio de esfuerzos combinados que ya hemos visto anteriormente. Ahora este de aquí. Se repite ejercicio. No, este es con una viga de acero. Este era bien interesante porque para el diseño por flexión era larguito este procedimiento. Después este de aquí era esfuerzos combinados, método directo. Había que diseñar la columna porque aquí tenías fuerzas laterales también. Y aquí era facilito porque este ejercicio era corroborar nomás de cuál era la fuerza que podía actuar. Entonces aquí va a tener doble esfuerzo esto y estas placas igual. Después, vean, por eso les digo, los ejercicios se van repitiendo. Van cambiando algunas cosas, pero la hermenéutica sigue siendo la misma. Esfuerzos combinados a flexión, porque había que ver cuánto resiste en el eje Y, cuánto resiste en el eje X.
y hacer un esfuerzo de interacción. Después de aquí era un descenso de carga, aquí ya un poco complicadito, tal vez por hallar los momentos en esta viga hiperestática. Y nuevamente se repiten los ejercicios, como les dije. El Inge se inventa los ejercicios porque no hay más, o sea, no sabes de dónde sacar a veces. Igual cuando le ayudaba antes, pucha, era complicadito, no sabíamos qué hacer. Y cambiaba los datos y aún así se aplazaba. Luego los ejercicios, fíjense, se van repitiendo y repitiendo. Esto de aquí era ya para una viga simplemente apoyada, el corte más crítico y ver aquí cuánto iba a resistir el desgarramiento. Y aquí es un ejercicio anterior que ya les había mostrado. Después, este de aquí era interesante porque había que hacer un descenso de carga para esta viga. Diseñaban la viga. Con la viga hallaban las reacciones aquí, descomponían esta fuerza y se volvió una columna biarticulada. Pero respecto al otro plano, esto de aquí cambiaba su valor de K. Por lo tanto, ya con ese K que era 1.2, me acuerdo. Calculaban eso y ya estaba. Este de aquí era larguito, esfuerzos combinados igual, método directo, que es el que más se ve en diseño estructural. Van a ver con el Inge, ojalá acaben. Y esto de aquí era regalo de Navidad igual esa vez. Porque no era complicado, era hacer un descenso de carga, calcular la carga que estaba actuando aquí, con este muro actuante. Tenía la altura de la columna, que era h más 1, y la pregunta era hallar el valor de h, nada más, porque ya les daba la sección. Después, este de aquí, uy, este sí era larguito. Este sí les ha dejado dar con compa. Entonces aquí él ya les daba los esfuerzos actuantes y había que diseñar. O sea, este ejercicio valía 60. Hacías esto y aprobabas. Y era fácil, solo que era largo y había que iterar. Entonces tenías la fuerza cortante, tenías los momentos, diseñabas esto de aquí arriba, diseñabas esto de aquí también. Tenías esas vigas y con esas vigas hacías el método de las rigideces combinadas. Entonces, aquí tenías una columna y aquí tenías otra. Y aquí tenías que calcular el valor de K para esto y el valor de K para esto. Y con eso recién diseñabas. Y obviamente estos rigidizadores que trabajaban a compresión, solo que había que verificar, ¿no? Que cumplan estos de aquí. Y como les dije, este ejercicio igual ya he repetido y aquí era determinar si una viga de 15 pies podía resistir un momento de segundo orden, esfuerzos combinados, que era facilito este igual. O sea, fíjense que aquí solo el ejercicio es teórico, ¿no? O sea, no pone figuras, no pone nada, y bajo esto ustedes tienen que interpretar. Entonces, como esto ustedes no han llevado, yo lo voy a hacer. Dice, tiene una viga de 15 metros, o 15 pies, y el perfil es un cajón HCS, de 6 por 4 y el espesor de la pared es de 1/4. Acero a 500 grado B que tiene 45 y 62 si mal no recuerdo. Momento de segundo orden. Entonces estos momentos no son momentos por cargas axiales, sino son un momento por fuerzas externas, ¿no? Laterales. Y tiene una compresión axial más de 15 o de 10 y esto es 28. En base a estos datos resuelven eso y es calcular esta demanda capacidad. O sea, como les dije, estos ejercicios son más literales que prácticos, o sea, no siempre van a tener una grafiquita. Y esta instancia que era facilito igual, que he regalado,
isostáticas. Isostáticas. Y esto era leer bien el enunciado y solo calcular esto de aquí. Nada más. Y obviamente lo complicado era calcular las propiedades geométricas de ese perfil, porque tenía elementos esbeltos esto. Y en este, como les digo, ya repite el ejercicio nuevamente. Isostática, pero es flexión. Esto es compresión en madera. Este igual era facilito. Este ejercicio ya hemos visto anteriormente y esto igual de aquí. En este me acuerdo era resolvías 2 y aprobabas. Esto eran 5 líneas de examen, me acuerdo. Porque era calcular la capacidad de la soldadura nomás. Y este de aquí que era medio larguito. Después, ¿no? Los exámenes van repitiendo cada vez, van variando datos. A veces el INGE, como les digo, se inventa. No sé dónde saca. Pero yo ya no tengo todo. Entonces, con éxito, vayan estudiando y háganse su guía más o menos para que sepan qué hacer en el examen y no estén 3 horas ahí sentados. ¿No tienen dudas, preguntas? Ahora sí, nos podemos ir a dormir. ¿Todo claro? Sí, sí. Los demás, creo que el Edgar nomás quiere probar. Si no hay dudas, preguntas, esa planillita la voy a corregir y les voy a pasar ya. Obviamente es lo que hemos hecho en clases. Entonces nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Éxito, muchachos, que les vaya bien.